Hay, hay un poema canción de un artista cubano, Pablo Milanés, que se llama La vida no vale nada. Él enuncia, argumenta razones y concluye, para mí, por eso para mí, la vida no vale nada. Esta es una afirmación peligrosa, porque si mi vida o la vida de este artista no vale nada, para mí, para él, mucho menos puede valer la vida de los otros. Pero, ¿qué es la vida? La vida del ser humano, la vida de las mujeres y los hombres, es en sociedad. Somos parte de una comunidad, somos producto de un hogar, de una época histórica, una cultura, una tradición, más allá de que la modernidad rompe con la tradición y la posmodernidad nos habla de la que de los grandes relatos, lo que conocemos como la teleología, una palabra para buscar en el diccionario, que tiene que ver que no hay un fin, un propósito, sino se inventa, se crea un fin, un propósito y la historia no es lineal. Los propósitos uno debe encontrar ese propósito, es un trabajo dentro de la vida. Y las personas que no encuentran satisfacción con su realidad, con la convivencia, con su época histórica, su hogar, su comunidad, buscan mecanismos de evasión, lo que se conoce como adicciones, de las más simples a las más sofisticadas. Una pasión, por ejemplo, decía en una película basada en una novela de Eduardo Sacheri, de un personaje que interpretaba Franchella, dice, todos cambiamos, uno puede cambiar de cualquier cosa, menos su pasión. La pasión viene de patos. Esa pasión puede convertirse en una enfermedad, en una adicción, un problema, algo que lo limite. Yo tenía un amigo, perdí de vista, Jorge, en Buenos Aires, mayor que yo, íbamos a trabajar juntos, muy trabajador, muy buen tipo, simpático, agradable, pero tenía una adicción, era ludópata, y eso le complicaba su vida, su convivencia con su pareja, su entorno. Y él me confesaba en la intimidad, dice Ariel, yo me tengo que suicidar en defensa propia. ¿Esto a qué lleva? El colmo de la insatisfacción con su realidad a atentar con la propia vida, que es el suicidio. Pero peor aún, o más grave, tiene que ver con estos relatos que tienen que ver con los discursos políticos o religiosos, el cual inventan un enemigo. Entonces culpan a los otros, de los grupos, a otros grupos, a otras personas, de la injusticia, de la desigualdad, de la perversión. Otros decía en una canción Rubén Blades, me pregunto cómo puede creerse vivo el que existe para culpar a los demás. Que se calle y que se aparte del camino y que deje al resto del mundo caminar. Parao se llama la canción, el tema de Rubén Blades, que también está interpretado por Juan Carlos Baglietto, una versión de Juan Carlos Baglietto. Y hay una discusión talmúdica que es actual por este asunto, del siglo I a.C., de dos escuelas, Beit Shammai, Beit Hillel, la casa de estudio, la academia de Shammai, la academia de Hillel, que se extendió por 2 años y medio, está en un tratado, noté, de los 63 tratados del Talmud, que es el Ubin, página 13b, que discute, dice la escuela de Shammai. Shammai era un gigante, pero muy duro, muy rígido. Se dice que hoy un tratado de Shabbat, yo había citado, busqué la página, Shabbat, página 17a, Shammai vivió en el año 50 a.C. y murió en el año 30 después de Cristo. El día que se aprobó una de sus ordenanzas, separación entre gentiles y judíos, era misántropo, ese día fue nefasto para Israel como el día en el que el becerro de oro fue hecho. Imagínense la dimensión de que produjo, ¿no? El dolor que produjo esa ordenanza de separación entre gentiles
y judío. Y dice los discípulos, los que pertenecían a esta escuela rígida, que hubiera sido mejor que el ser humano no hubiera existido, hubiera sido creado. La escuela de Hitler, flexible, integrista, los discípulos dicen, ¿cómo dice semejante cosa? Los discípulos de Hitler eran tan amables que siempre citaban primero las opiniones de la escuela, la academia de Shammai, quizá para luego refutarla. ¿Cómo puede ser? El ser humano es la cúspide de la creación, del cosmos. Este regalo que se nos da, que es el universo. El ser humano es el monio de ese regalo. La criatura más sofisticada. Entonces discutían, y esta gente era tan necia, no sé si alguna vez les pasó discutir con alguien que no quiere ceder en sus razones, más allá de los argumentos, se afirman y se cierran en su opinión. Dice, bueno, macanudo, dice, decir, después de 2 años y medio de discusión, hubiera sido mejor que el ser humano hubiera sido creado, pero ya que fue creado, dice, voy a leer textualmente, ya que fuimos creados, debemos examinar y refinar nuestras acciones. Repito, examinar y refinar nuestras acciones. Esto es el trabajo del refinamiento de la sensibilidad. Pero ¿cómo puede haber tanta diferencia? ¿Cómo puede haber alguien que diga que busque, porque un ser humano que diga que no hubiera sido creado, también es ese que dice, eso es un ser humano. Los demás, ¿quiénes son los demás que no son uno? Hubiera sido mejor no ser creado. ¿Cómo puede decirse uno, si tiene parte, es parte de esa humanidad, parte de esa... ¿Cómo puede ser? Se siente subestima, superior a algunos otros seres humanos. La respuesta, entiendo, está en la existencia, en la experiencia de vida. Hitler, que era el que seguía esa escuela, que era flexible, integrista, era virgen humilde, había nacido en el 110 a.C. y murió en el 10 después de Cristo, vivió 120 años. Se dice, nació en Babilonia, llega a Jerusalén, trabajaba de leñador, era jornalero. Se dice que trabajó 40 años, estudió 40 años y enseñó 40 años. Y hay una historia que dialoga con un cuento de Franz Kafka que se llama Ante la ley, en el cual él ganaba sustento diariamente, era un jornalero, y repartía ese dinero para su subsistencia, a él y su hogar, y pagaba, porque había que pagar para aprender, para estudiar, a un guardián, a un portero, para permitir escuchar a los sabios, aprender. Esos 40 años de estudio. Pero un día no tuvo, ¿no? Era jornalero, no había leña de cortar, no sé, no ganó el sustento, pero no le importó no tener para comer o producir su presupuesto, pero sí le importó que no tenía dinero para pagar, era un Shabbat, cuenta la historia del Talmud, para pagar ese portero que le permitía pasar para escuchar a los sabios y estudiar y aprender. Entonces buscó la vuelta, buscó por un lado, por el otro de esa casa de estudio hasta que trepó al tejado y había una especie de claraboya y se pone a escuchar y satisface con escuchar a esos gigantes de la Torá, esas opiniones, discusiones. Pero no había comido, estaba cansado, hacía frío y se duerme y lo tapa la nieve. Y otro día llegan, seguramente temprano, al yeshiva y ven que está oscuro. Y se levantan su vista y ven que en esa claraboya, en ese techo, hay una figura de un ser humano. Y suben al techo, bajan, lo arropan, lo alimentan. Y se decreta, dice que a partir de ese momento no se iba a cobrar más a nadie para poder aprender Torah, para acceder al conocimiento. Y se dice, hay una sentencia, que el día que lleguemos al mundo venidero, el día que llegues, se te presentes ante el Rey del mundo y te pregunte, ¿por qué no estudiaste Torah? ¿Por qué no dedicaste un tiempo a Torah, a escuchar, a leer, a estudiar, a discutir? Y si argumentes que porque eras pobre, porque no tenías tiempo, porque no tenías que trabajar. Si una voz desde el fondo de ese recinto, Bat Kol, un eco, va a decir, más pobre que Hitler, más pobre que Hitler. Dice Nachman de Breslau que la vida es un don inmerecido. Y había un político argentino, que decía que nadie debería,
producir menos de lo que consume. Ustedes me dirán, sí, pero hay mucha gente que produce mucho más de lo que consume, que gana menos de lo que merece, según la respuesta de Johan Cruyff, lo que se conoce como plusvalía. Hace poco, con mi compañera y su nieta, mi nieta adoptiva, estábamos en un restaurante muy conocido, emblemático de Uruguay, y la chiquilina cumplió 18 años recientemente y está por entrar a la facultad y está indecisa, qué carrera seguir, piensa en un futuro muy lejano, qué va a hacer, si es en toda la vida. Entonces mi compañera insistía que no importara que se anotara en 2 facultades y viera que era joven, que el tiempo iba a decidir, porque si no estudiaba, decía ella, señalaba a los mozos, a las mozas vas a tener que trabajar, como trabajábamos Ariel y yo. Mientras el dueño de esa franquicia, ese restaurante, ahora estaba de vacaciones, descansando, otra vez plusvalía. No tiene que ver mucho con el título, ser un profesional. Hay una discusión ahora en Montevideo, Uruguay, alguien que aduce ser licenciado sin ser licenciado. Tiene que ver con el conocimiento que nos permitiría convivir y promover la convivencia. Hay una publicidad, hace muchos años, de un jugo, en la cual un niño, para Freud, un pequeño emperador, prepotente, exigente, le dice a su mayordomo en un bote, va, Jaime, Jaime, quiero más. Y el mayordomo, mientras sirve ese jugo, dice, no se lo merece, no se lo merece. ¿Cuántos exigen? Teniendo la necesidad descubierta, más y más, sin merecer y entender que el mundo es con otros, que la vida es convivencia. Quizá la definición más sutil de la Kabbalah es el arte de convivir con ese misterio. Aunque uno vea, conviva y observe justicia, desigualdad y perversión.